El presidente para su viaje a Colombia. Asistiría el presidente a la toma de mando de Gustavo Petro, pero esto no será posible. Él evaluará quién irá en su lugar, Dina Boluarte o de pronto el canciller César Landa. Por otro lado, también tendremos amplia información sobre lo ocurrido el día de hoy en la Fiscalía. El presidente ha señalado que a pesar del Consejo y del derecho que tiene para que el Ministerio Público lo interrogue en Palacio de Gobierno, él ha decidido asistir y se mostró bastante confrontacional con la prensa al término de la diligencia. Con esto empieza 2022 en 24 horas. Patricia Juárez es la nueva vocera de la bancada de Fuerza Popular. Ella se encuentra aquí en los estudios con nosotros. Patricia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Lo primero que quería compartir con usted es un tuit de Alejandro Salas, el ministro de Cultura, todavía ministro de Cultura, aunque ya se dice que podría ser el reemplazo de Aníbal Torres. Y él señala en este tuit lo siguiente: la historia de nuestro país tuvo solo un presidente que viajó y renunció por fax. Tuvo solo uno, y ese no es ni será Pedro Castillo. Pese a las obstrucciones y las trabas, este gobierno sigue trabajando. Es el pronunciamiento tras la decisión del Congreso. ¿En mérito a qué el Congreso toma la decisión de negarle la autorización a Pedro Castillo? Gracias, Mávila, por la invitación. Bueno, tradicionalmente al presidente siempre se le ha dado la autorización para los viajes que ha hecho, a pesar de que hemos visto en muchos de los casos las consecuencias de las lamentables actuaciones del presidente. Pero más allá de eso, está establecido en la Constitución que es el Congreso el que autoriza, y entonces en virtud a ello se le ha dado la autorización. Pero en este caso creemos que... No se le ha dado la autorización. No, en los casos anteriores. Correcto. Pero en este caso en particular... Hoy sentían que había, en efecto, un temor por la posibilidad de que se fugue el realidad, presidente. más que el temor por la posibilidad que se pueda ir, en realidad lo que a nosotros nos ha impulsado, al menos te hablo como bancada, es que entendemos que este no es el mejor momento para que un presidente esté haciendo visitas de carácter protocolar. El presidente del Consejo de Ministros acaba de presentar su carta de renuncia, no sabemos si va a ser o no aceptada, no sabemos si ya existe la conformación del nuevo gabinete. Hay problemas que son sumamente urgentes que resolver en el Perú. El presidente tiene que estar también, creo yo, utilizando buena parte de su tiempo, no solamente en gobernar, sino también en defenderse. Y en general la situación en el país es crítica. Pero en realidad, tiene dentro de sus atribuciones y dentro de sus prerrogativas como gobernante también la representación del país en actos de esta naturaleza. Claro que sí, pero... Es la toma de mando de presidente de un país vecino. La verdad es que nosotros hemos considerado de esa manera que, si bien es cierto el presidente representa a la nación, creo que en este caso un presidente que tiene tantas investigaciones en curso, que tiene realmente situaciones que responder a la justicia, situaciones en donde existe una crisis en el país, no solamente en relación a los alimentos, a los problemas que hay en general en el país, como para que el presidente de la República esté pensando en irse digamos, a una visita de carácter protocolar, ¿no? Porque debería ser el canciller o debería ser, en la opinión del Congreso, Dina Boluarte. A propósito del canciller, veamos lo que ha publicado en su cuenta de Twitter César Landa. Dice: nuestra imagen internacional vuelve a ponerse en cuestión al no autorizarse el viaje del presidente y la transmisión de mando en Colombia. Hago un llamado a los congresistas, quienes en otras ocasiones han revertido decisiones para honrar los compromisos internacionales del Perú. Es decir, le hace una exhortación al Congreso de que reevalúe esta decisión. Esta es una decisión tomada y es un tema zanjado por el Congreso. Así es, absolutamente zanjado. Yo creo que más bien la imagen internacional se pone en entredicho cuando en realidad va el presidente a dar mensajes equivocados, cuando el presidente va a dar mensajes de, digamos, incentivar a que la inversión privada venga al Perú, cuando en realidad no existen ni se dan las condiciones en nuestro país. El presidente de la República en este momento, tal como están las cosas y tal como está su situación en la Fiscalía, debe dedicarse
al 100% a trabajar por los problemas del país y recomponer ese gabinete. Pero el que Congreso es lo que está corresponde. imponiendo entonces al presidente cuál debería ser su agenda de trabajo. Es que en realidad el presidente en este momento, o sea, no es que, digamos, no es que el Congreso le imponga una Porque agenda. dicen, el presidente debería ocuparse de nombrar el Claro. gabinete, pero entiendo que Aníbal Torres ha puesto el cargo a disposición y hasta que no tenga un sucesor, él está en Así es. ejercicio de las funciones. Así es, pero se supone que en este momento hay una crisis, estamos hablando ya de unas personas que serían los sucesores, y bueno, ¿quién está viendo eso? Aparte que, ¿quién está viendo los problemas que hay en el país respecto al tema de los fertilizantes, respecto al tema de la salud, respecto al alza de los precios? ¿Es eso o en el fondo es un gesto político para demostrarle al presidente Bueno. también que el Congreso puede marcarle los límites en la cancha? Es que en realidad, digamos, la política también son gestos, ¿no? O que el Congreso ya está, digamos, logrando acuerdos en contra del presidente. No, en realidad ni siquiera ha habido una conversación entre las bancadas, ¿no? O sea, ha sido, digamos, de manera sorpresiva el ver que una a una de las bancadas se iba sumando. Nosotros tuvimos una reunión de bancada, tomamos la decisión de no darle la autorización, aun cuando todas las veces anteriores se la hemos dado, y todo el análisis que se dio al interior de nuestra bancada fue eso, en realidad, no. Hay muchas cosas Hay una posibilidad que el día de hoy ha dado a conocer un ex procurador con el que tuve la oportunidad de conversar. Él dice que de alguna manera el Congreso es cómplice de lo que está ocurriendo. Y es cómplice porque se habla mucho de la obstaculización, ¿no? Incluso este temor de que el presidente fugara o la posibilidad de que él interfiera en la entrega, en la puesta a derecho de los otros involucrados en los casos. Y esto es porque el presidente continúa en Palacio de Gobierno y tiene atribuciones que le pueden permitir hacer eso. Pero no hay una definición en el Congreso. Y ya, sin embargo, para muchos especialistas, estarían los argumentos cantados para una acusación constitucional. Ni siquiera una vacancia, una acusación constitucional. ¿Por qué el Congreso no ha recurrido a eso y más bien mantiene de esta manera a una persona investigada que puede, a partir de su posición, bloquear las investigaciones o entorpecerlas? Porque la acusación constitucional, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, se da solamente por 4 supuestos. Entonces, no es que, digamos, el Congreso pueda determinar que fuera de esos 4 supuestos, que es traición a la patria, el impedir las elecciones, no es que se pueda abrir una acusación constitucional contra el presidente de la República, si es que obviamente no se reforma este artículo de la Constitución, el 117. Entonces, no podemos, digamos, en este momento no se puede plantear una acusación tomar si es que no están alguna de las 4 causales que señala la Constitución, y el presidente. En este momento existe una denuncia constitucional por traición a la patria. Claro, pero la infracción constitucional estaría en el 118, que es el que dice que el presidente tiene que hacer cumplir las leyes y no obstaculizar el ejercicio de la justicia, que es lo que estaría ocurriendo. En ese supuesto, desde ese supuesto, proponen esto muchos ex procuradores que han lidiado con casos similares. Ahora, se está diciendo que el presidente podría, o se está escuchando en redes, decir que se podría presentar o hacer cuestión de confianza por esta negativa del permiso. La cuestión de confianza se hace por políticas sectoriales, no se hace por decisiones que son, digamos, prerrogativas del Congreso. En este caso, de acuerdo al texto constitucional, el Congreso puede o debe o digamos está dentro de sus atribuciones el dar o no una autorización de viaje al presidente de la República, pero las cuestiones de confianza se plantean por políticas de Estado, políticas sectoriales. Él es el que encabeza la política exterior, digamos, el país, el que dirige la política exterior, y esto podría ser, es debatible. En cualquier caso, Patricia, la invitaría a ver una nota que hemos preparado, es una crónica amplia sobre lo ocurrido el día de hoy, cuando el presidente decidió asistir a la Fiscalía. Alonso Dávila tiene esta nota y regresamos con nuestra invitada aquí en los estudios de Panamericana. Si la misma prensa no se ordena, yo no voy a declarar. A ustedes les pagan para preguntar. Pedro Castillo salió desafiante ante la prensa.
Atrás quedó el presidente escurridizo a las preguntas de los periodistas y esta vez, envalentonado, negó ser el líder de una organización criminal. No soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Pasadas las 8:30 de la mañana de este jueves, Pedro Castillo salió de Palacio de Gobierno y decidió caminar hasta la Fiscalía. Durante las 6 cuadras hacia el Ministerio Público estuvo escoltado de sus abogados, Benji Espinosa y Eduardo Pachas, los tres resguardados por un gran contingente policial y acompañados de su portátil. Me pareció un gesto políticamente torpe, porque puede haber una intencionalidad de mostrar apertura, transparencia, que camina por las calles libremente y concurre a una citación, pero lo cierto es que si uno revisa el video y ve la escena, notará que hay un cordón policial enorme. Tras un fuego cruzado entre la defensa del presidente y la fiscal de la Nación para dar lugar a este interrogatorio, el presidente Pedro Castillo se vio obligado a cumplir con la ley y declarar como investigado en la sede fiscal. A mí no me resta nada ir a declarar no solamente a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar. Estoy presto a declarar. Estoy presto a declarar. Falso. El presidente Castillo no respondió el pliego interrogatorio ante la fiscal Patricia Benavides por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, donde colaboradores eficaces lo señalan de haber cobrado millonarias coimas. Por este momento va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio. Ese ha sido el trámite de esta diligencia. Al interior del Ministerio Público, el presidente caminó desafiante, siempre acompañado de su defensa. Subió al piso 8 e ingresó al despacho de la fiscal Benavides. Siguiendo el ejemplo de su esposa Lilia Paredes, Castillo cayó. Ante cada pregunta que le hacía la fiscal, el presidente prefirió guardar silencio. El presidente tiene un doble juego hace mucho tiempo, no es de ahora. Por un lado, en el Congreso, en foros, las pocas veces que habla, señala que está dispuesto a responder, que que respeta la separación de poderes. Sin embargo, en la práctica, sus abogados presentan recursos para bloquear investigaciones tanto de la Fiscalía como del Congreso. Incluso están en el TC, tratando de que al presidente no se le investigue. A su salida, el presidente Castillo retornó caminando a Palacio. Al llegar, Benji Espinosa le dio la pauta y el jefe de Estado se acercó a la prensa. En una postura distinta, en este primer año de gobierno, quiso deslindar de toda responsabilidad. Si la misma prensa no se ordena, yo no voy a declarar. No soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. La situación también ha cambiado, porque ya su ex secretario general, el señor Pacheco, ya no está prófugo de la justicia, sino que se encuentra colaborando con la justicia. Las imputaciones son directas y son múltiples de cara al presidente, entonces ya no lo puede evadir tan fácilmente. Es un asunto prioritario, está imputado no solo él, sino su entorno más cercano. El poner cabe desde el Ejecutivo al equipo especial de la policía que busca a los prófugos de este gobierno ha sido una clara obstrucción a la justicia, pero Castillo piensa lo contrario.
Muchas veces se dice, está obstruyendo la justicia, está haciendo lo otro, está haciendo esto. Porque ahora, en ese marco, creo decir de que yo estoy totalmente para responder a la justicia, la voy a hacer siempre. Esta es la nueva actitud del presidente de todos los peruanos, Pedro Castillo, que ante las cámaras se muestra fuerte y decidido, pero cuando se cierran las puertas de Palacio, el miedo lo abruma por las 5 imputaciones que pesan sobre él y los indican como el líder de una organización criminal. Estamos ante una situación inédita en la historia de nuestro país y quizá por ello haya algunos vacíos en la legislación. Y quizá este sea el momento de plantear o de llenar algunos de esos vacíos de cara a lo que va a suceder de aquí en adelante y a que se pueda repetir una situación de esta naturaleza. César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, le ha pedido la renuncia al presidente de la República. Voy a expresar lo que he escuchado de la calle. A ver, si lo volvemos a poner, ¿tenemos cargado el video? A ver, bueno, le ha pedido la renuncia, ha dicho, si no renuncia el presidente, el pueblo se levantará. ¿Es correcto? ¿Cree, secunda las declaraciones del señor Acuña? A ver, yo creo que lo que hay es un hartazgo en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que efectivamente el ciudadano siente que, digamos, por ejemplo, el alza de precios, el alza de gasolina, que no tiene retorno a pesar de las medidas que el gobierno tomó y que insistió en que el Congreso tome como la decisión para bajar el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, todo eso realmente no ha dado mayores resultados porque no ha habido un grupo, un conjunto de medidas que realmente vayan encaminadas a esto. Ahora, entonces, vamos a escuchar, creo que ya tengo, el tape de las declaraciones del señor Acuña y regresamos. Voy a expresar lo que he escuchado de la calle, y eso no estoy inventando. ¿Qué espera el presidente que no renuncia? Porque si no se va a levantar el pueblo. Miren, eso lo he escuchado yo. ¿Dónde escuchado eso? Acá en el Mercado Central. Nunca habrá vacancias si no hay 87 votos. Entonces queremos 87 votos, queremos 87 votos de 87 congresistas valientes. Valientes que pongan el pecho y salgan a este país. A ver, Acuña le pide la renuncia al presidente, pero también de alguna manera cuestiona al Congreso. Y usted decía antes que en efecto hay un hartazgo, pero hay un hartazgo que podría llevar a una normalización, es decir, que el ciudadano diga, bueno, si no hay una solución, y por lo visto frente a esta crisis el Congreso tampoco es capaz de ponerse de acuerdo para ponerle un punto final. Entonces, bueno, dejemos, ya no importa quién esté en la presidencia de la República, Castillo, Dina Boluarte o quien sea. Bueno, en realidad, digamos, es cierto que los ciudadanos han visto cómo ha pasado todo este año, cómo ha comenzado este nuevo año con todas estas acusaciones del presidente de la República. Y también, obviamente, nosotros como congresistas tenemos que hacer también un reconocimiento respecto a que de repente en momentos no hemos estado a la altura cuando los ciudadanos esperaban de que se pueda vacar al presidente de la República, por ejemplo, o también por inconductas difícil, por ejemplo, que se han ponerse dado, de acuerdo para encontrar una salida real a una crisis real. Digamos, yo veo intentos muy buenos de muchos grupos, de algunos congresistas de manera individual que no pertenecen a ninguna bancada, pero que se esfuerzan por conversar con los diversos grupos políticos para poder llegar a algún acuerdo saludable que ponga fin a esta situación. O sea, esos intentos se dan al interior del Congreso. Seguramente no se dan a conocer, digamos, de manera expresa para decir, bueno, estamos conversando, nos hemos reunido para hacer esto. Pero también hemos visto que hay un bloque sólido del otro lado, que realmente llega aproximadamente a 40 y tantos votos, en donde pase lo que pase y encuentren al presidente con el arma humeante, digamos, hablo en sentido figurado, no van a tomar la decisión de la vacancia del presidente de la República porque tienen, digamos, desde el punto de vista de, no sé, una ligación ideológica
y también a intereses que hay para tener ministerios, para tener cargos, para tener a sus parientes trabajando, que impide que puedan tomar esa decisión. A propósito de ministerios y de puestos, el presidente Pedro Castillo ha tuiteado lo siguiente: ha hecho una convocatoria abierta, abierto la cancha, como se dice en criollo, los partidos políticos, sociedad civil, organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú. El presidente ha dicho, bueno, pues hay que trabajar todos. Y ha dicho, el que quiere apoyar, bienvenido sea. ¿Qué tan viable es esa posibilidad de que quien reemplace a Aníbal Torres pueda ayudar a convocar un gabinete en el que participen otras fuerzas políticas, incluyendo un sector de la oposición? Bueno, siempre existe la esperanza de que podríamos estar mejor, de que de repente convocando a alguna persona. La esperanza, Patricia. Bueno, es que ante la salida que no estamos viendo de manera inmediata, el presidente al parecer no tiene la mínima intención de renunciar. Hay esa ¿Y cree que imposibilidad. tiene la intención, en efecto, de convocar a un gabinete de ancha base? La verdad es que yo no creo ya mucho en las palabras del presidente, y ese es mi punto de vista personal. No hemos recibido tampoco como partido... ¿Convocaría Fuerza Popular o ha convocado Fuerza Popular? No hemos recibido como partido ningún tipo de invitación ni convocatoria de parte del presidente de la República. Yo la verdad no creo que sean sinceras, a no ser que esté en medio de un intento desesperado de sobrevivencia. Y en ese intento de sobrevivencia dice, bueno, no me queda otra que finalmente gobernar con estas fuerzas que me pueden sostener en el tiempo. Y creo que la aceptación de la renuncia del señor Aníbal Torres podría corresponder también a una situación de cambio, porque al parecer algunos de los ministros que los rodean, uno de ellos sería el sucesor del señor Aníbal Torres, y seguramente le han planteado, digamos, otra forma. Bueno, no lo sé, pero al parecer uno de los que está muy cercano a él y que en vez Alejandro Salas. Bueno, algunos de ellos entiendo yo que de verdad... En general, estos señores se han dedicado a la defensa. Se dice que habrá 4 cambios, ¿no? Información que nos ha llegado al programa hablan de no solamente un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, cambio del ministro de Justicia, cambio del ministro de Trabajo y el ministro de Cultura. Esto incrementa, digamos, la posibilidad de que Alejandro Salas sea, en efecto, una de las personas llamadas, lo que haya pensado el presidente puede suceder a Aníbal Torres. Él sería uno de los candidatos, pero no el único. Hay otros nombres también y vamos a comentarlos, a ver qué opina usted, cuáles serían esas posibilidades. Una es Salas, se habló en algún momento de Dimitri Semache, también el exministro del Interior, y también se ha mencionado, por ejemplo, el caso de los congresistas Bermejo y la congresista Betsy Chávez, que fue censurada como ministra de Trabajo. ¿Cuál es la mejor carta que podría mostrar el presidente para una transición o una relativa calma y una relación un poquito más armoniosa y serena con el legislativo, teniendo en cuenta ese espíritu de supervivencia? Claro, por ejemplo, si considera a algunos de los ministros censurados, creo que cometería un grave error, porque se supone que los ministros censurados han tenido un pronunciamiento ya respecto a su gestión de parte del Congreso de la República. No, en el caso, por ejemplo, del señor Bermejo, entiendo yo que tiene todavía abierto su proceso por terrorismo, porque lo entiendo que la sala, digamos, me parece civil de no sé si es Corte Suprema o Superior, creo que ha determinado, o la Fiscalía me parece, ¿no?, que ha determinado que se continúe con el proceso por afiliación al terrorismo, algo así que tiene el señor Bermejo. Entonces creo que quedan muy pocas opciones. No sé si el señor Salas, que ha ejercido una defensa férrea y cerrada del presidente de la República, dejando de lado realmente su cartera y los monumentos históricos del país y la cultura en el país para dedicarse a la defensa del presidente, puede ser una de las cartas, no lo sé. Pero sí creo que cometería un error si es que piensa en ministros que han sido censurados. De acuerdo. Vamos a tocar de nuevo el tema, o retomar el tema de la presencia del presidente hoy en el Ministerio Público. Queremos invitar a que se una al programa el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Ex procurador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido a 2022.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Ávila. Muy bien, quería preguntarle y luego comentar con la congresista Juárez. El presidente ha guardado silencio y dice que ya respondió, es lo que han dicho sus abogados, que ya había respondido sobre este tema el 28 de diciembre. ¿Esto le suma, le resta? ¿Cómo analiza la situación del presidente frente a la Fiscalía tras lo ocurrido en su diligencia de hoy? A ver, lo que señalan los abogados del presidente es cierto en cuanto que él, como cualquier otro investigado o imputado, tiene derecho a guardar silencio y abstenerse de declarar. Pero hay que tener en cuenta, desde el punto de vista legal, la declaración del imputado tiene como finalidad, sobre todo, ejercer su derecho de defensa. Esa es la principal función de la declaración del imputado, que ejerza directamente su defensa, aclarando los hechos, explicando, ¿no es cierto?, su conducta. El presidente ha renunciado hoy a ejercer ese derecho de defenderse y ha renunciado también... Lo interrumpo un segundo, doctor Vargas Valdivia, perdóneme, tenemos información de la que debemos dar cuenta porque continúan las renuncias en Palacio de Gobierno, esta vez Eder Vitón, quien viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, ha presentado su carta de renuncia al cargo de asesor técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. ¿Esto complica mucho más al presidente, la renuncia de estos funcionarios, todos bajo cuestionamiento? Sí, bueno, obviamente el presidente está pasando por un momento difícil que se lo ha generado él solo, ¿no?, con su conducta indebida desde el momento que asumió la presidencia de la República, ¿no? El caso de Zarratea fue un primer anuncio de esta conducta indebida por parte del presidente, ¿no?, y que ha devenido en una serie de actos delictivos en los que él lamentablemente se encuentra involucrado. Y digo lamentablemente pues porque esto en realidad genera pues todo un desprestigio para el país. No olvidemos además que el presidente, este es el primer presidente en la historia del país que se encuentra investigado por el Ministerio Público, no por cualquier delito, por delitos de corrupción de funcionarios, por delitos de organización ilícita. Entonces, lo sucedido hoy en la Fiscalía denota pues una falta de interés del presidente de... Falta de interés o de argumentos para ejercer esa defensa, porque usted ha dicho que el interrogatorio es básicamente para que se defienda el imputado. En este caso el presidente ha dicho yo ya contesté. ¿Eso quiere decir que al no haber utilizado esa oportunidad de defensa hay ahí un reconocimiento de responsabilidad en su lectura? No, legalmente no podemos entender como un reconocimiento de responsabilidad, pero sí es un grave error en cuanto a estrategia jurídica, pero sobre todo es un grave error, más que político, es un error respecto de la responsabilidad que él tiene con la ciudadanía para explicar los hechos, ¿no? Y además todo este show que se ha venido haciendo en los días previos, que iba a ir, no iba a ir, el hecho de presentarse como lo ha hecho ahora en la Fiscalía, lo que denota pues es que la estrategia del presidente pasa solamente por un aspecto político y lo que está buscando es el enfrentamiento directo con la Fiscalía y con el Poder Judicial, ¿no? De acuerdo. Quería recoger también la opinión de Patricia Juárez, trasladarle también el comentario y a explicarle a nuestros televidentes quién es Eder Vitón, el último renunciante. Es uno de los complicados con Beder Camacho en la campaña orquestada desde Palacio para desacreditar a la fiscal de la Nación, mediante un estudio fraguado dirigido a señalarla como autora de un plagio académico inexistente. Por lo demás, es la persona, ¿no?, Beder Camacho, que habría llamado a un periodista, en este caso del semanario de Hildebrand en sus 13, para decir la fiscal tiene estos entuertos, te pongo al tanto, y deslizar esta información, filtrarla y sembrar a la prensa de esta manera. Patricia Juárez, sus comentarios. Sí, justamente este señor Eder Vitón fue una de las primeras personas que visitó Palacio de Gobierno y figura en el registro de visitas del presidente cuando el presidente ya llegó a Palacio, y este señor salió de trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones, inmediatamente entró a trabajar a Palacio de Gobierno. Entonces fue uno de los temas que llamó la atención en ese momento.
y desde mi despacho solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones los términos de referencia de la contratación del señor de Vitón, y efectivamente él había trabajado proyectando resoluciones en el Jurado Nacional de Elecciones y inmediatamente empezó a trabajar en Palacio de Gobierno al lado del señor Castillo. Entonces, este es el señor que al parecer ahora ha continuado todo este tiempo trabajando y ahora estamos viendo que está implicado en este tema con el señor Camacho. Doctor Vargas Valdivia, le quería comentar, aquí le preguntaba yo a la congresista Juárez sobre la posibilidad de una acusación constitucional ante la imposibilidad de llegar a los votos que se requiere para la vacancia. Esta es una situación inédita en la historia del Perú y eso nos lleva evidentemente a suponer que hay vacíos legales que no permiten acortar esta crisis que se ha desatado y que continúa lentamente desarrollándose capítulo tras capítulo frente a todos. ¿Usted cree que se puede hacer desde el Congreso algo más que la vacancia o, como dice la congresista Juárez, la Fiscalía tiene que tomar la iniciativa para que el Congreso, digamos, levante la inmunidad con la que cuenta el jefe de Estado? Claro, el problema es que para levantar la inmunidad del Congreso tendría que o vacar al presidente o suspenderlo temporalmente. Esas son las dos únicas opciones que tenemos para que el presidente pueda responder en un proceso penal. Yo lo que creo que, la situación jurídica del presidente se va a ir complicando cada día más. La Fiscalía se ha filtrado muy poco respecto a la declaración de su ex secretario general y tenemos entendido de que hay otras declaraciones, otras diligencias. Hay fiscalías que siguen avanzando con las investigaciones. No se olvide que hay un giro interesante. No se olvide que cuando el ex secretario Pacheco se pone a derecho el sábado, la noticia se hace pública 3 días después, cuando ya se le había conseguido además la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario por el juez y ya estaba declarando, ¿no? Esto es obvio que se ha hecho para salvaguardar su integridad física, ¿no? Y para que pueda... El testimonio, por supuesto, también. Exacto, y dar la información, más que la declaración, la información y los medios probatorios. Yo creo que la situación del presidente se va a ir agravando y va a llegar el momento en que la fiscal de la Nación se va a ver en la necesidad de instaurar proceso penal en su contra. En ese momento, va a tener que voltear al Congreso de la República para que tome alguna de estas dos alternativas, por la suspensión por incapacidad temporal. Oye, pues un presidente que afronta un proceso penal está pues en incapacidad temporal hasta que termine el proceso, o el tema de la vacancia, ¿no? En cualquiera de esos dos supuestos. Ahora, probablemente esto también se vaya a decantar por otro camino. No olvidemos que el círculo cercano del presidente, su esposa, su cuñada hija, sus hermanos, están siendo investigados también, ¿no? Estas investigaciones pueden avanzar y es probable que respecto de ellas no tienen ningún tipo de protección. Por lo tanto, la conducta procesal de ellas es lo que va a decidir finalmente si la Fiscalía solicita alguna medida restrictiva de su libertad. Entonces, vamos a estar en una situación en la cual vamos a tener al presidente de la República en ejercicio del cargo investigado, a su esposa en proceso penal, a sus hermanos, a su cuñada hija. Es una situación en realidad insostenible. Entonces yo creo que en el Congreso tienen que darse cuenta finalmente de el grave deterioro que esto implica para el país. El Congreso hoy día le ha denegado el permiso de viaje al presidente para ir a Colombia. Claro, pues, persona que está siendo investigada por una serie de delitos. Entonces, esta es la consecuencia precisamente de estos hechos, ¿no es cierto?, de esta conducta del presidente. No olvidemos, y ahora que hace referencia, junto con la congresista, hacen referencia al señor Esteban Camacho, ese es otro tema que hay que tomar en cuenta también. O sea, la conducta del presidente frente a la Fiscalía y al Poder Judicial es una conducta de constante entorpecimiento de la investigación. Y ahí también hay un problema porque el presidente, de acuerdo a la Constitución,
está obligado a respetar el ordenamiento legal, Bien. está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales y por extensión también las disposiciones de los fiscales. De acuerdo, Él de acuerdo, no está doctor. cumpliendo con esto. Claro, le agradezco y quería simplemente un comentario breve de Patricia Juárez para agradecerles a ambos la entrevista. Bueno, totalmente de acuerdo con el doctor Vargas. Yo creo que efectivamente el círculo se está cerrando. El presidente, digamos, y las personas de su entorno, digamos, sus familiares, están en una situación complicada. Pero al imponerse una medida restrictiva contra ellos, ¿cree que el presidente podría sentirse presionado definitivamente, a ¿no? renunciar, por O sea, ejemplo? claro, porque más allá, digamos, de en este momento la defensa cerrada de sí mismo que él quiere hacer, está su familia de por medio. Y creo que eso realmente podría acelerar las cosas para el presidente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. Gracias al doctor Vargas Valdivia, gracias a la congresista Muchas Juárez. gracias. Y bueno, escuchemos lo que dijo a propósito de esto Valdemar Cerrón, de Perú Libre. Ejemplo de que se diga que sale el presidente, yo creo que sí ya está por demás. Nos vamos todos, porque hemos sido elegidos en el mismo proceso democrático, estamos bajo la misma forma de gobierno, entonces no va a ser justo, como algunos están pensando, lavarse las manos y decir, sacamos al presidente y nosotros nos quedamos. ¿Ha cambiado su opinión? ¿Quién? ¿Usted? ¿Por qué? En cuanto a lo que pensaba antes. ¿En qué sentido? Que es mejor que se vayan todos. No, yo dije lo siguiente, si hay motivos para que el Congreso se vaya en ese tiempo, ojo, las condiciones históricas cambian, la edad cambia con el tiempo. Entonces, de acuerdo a las circunstancias y la realidad, tenemos que postular también lo que tenemos que hacer. Muy bien. Aprovecho que todavía Patricia Juárez está con nosotros para un breve comentario sobre lo que ha dicho Valdemar Cerrón. Ya habla de adelanto de elecciones y se van todos. Sí, claro que sí, pero la verdad es que nosotros hemos tenido varios pronunciamientos respecto a la posibilidad de un adelanto de elecciones y por eso es que planteamos la reforma política, por eso es que era muy importante que se tomen este tipo de medidas de una reforma política más o menos estructurada que permita que ante un adelanto de elecciones que pudiera darse y que tendrían que elegirse nuevos actores políticos, se den unas reglas de juego que hagan esto diferente. Pero ese es uno de los temas que, por ejemplo, Perú Libre no apoyó la reforma política, no apoyó la bicameralidad. Entonces, ahora lo veo al señor Cerrón que habla respecto a este tema, pero la verdad es que habría que preguntarles en qué están pensando realmente, si es que ese mensaje que está dando realmente es el que él piensa, ¿no? Gracias. ¿Ya? Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien, ha sido Patricia Juárez, entonces flamante vocera de la bancada de Fuerza Sí, Popular. así es. Y bueno, el día de ayer